Muy buenas. Hoy vamos a desgranar una de las competencias fundamentales para cualquier investigación que se precie, la construcción del estado del arte. Y ojo, que esto no es un mero trámite, para nada. Es literalmente el cimiento sobre el que vamos a edificar el conocimiento. Vamos a ello. Fíjense en esta frase porque es potentísima y va directa al corazón del método científico. Sin un estado del arte bien hecho, una idea, da igual, lo brillante que nos parezca, no deja de ser una opinión personal. Este proceso es, digamos, el puente que convierte nuestra curiosidad en un problema de investigación con relevancia científica. Es lo que conecta nuestra pregunta con la gran conversación de la ciencia que ya está en marcha. Aquí tenemos la hoja de ruta de hoy. Vamos a empezar por lo básico. ¿Qué es y qué no es? Luego veremos por qué es tan crucial, su función. Después nos meteremos en faena con el cómo se construye, paso a paso. Y finalmente veremos cómo todo esto nos lleva a hacer una contribución real al conocimiento. Venga, pues empezamos por la primera sección, los fundamentos. Antes de empezar a construir nada, hay que tener muy claros los cimientos. Así que la pregunta es, ¿qué es exactamente un estado del arte? Pues aquí está la definición, y tiene varias palabras clave. Lo primero, no es un resumen de artículos, es una reconstrucción analítica y sobre todo crítica. A mí me gusta pensar en ello como si fuera el mapa del conocimiento actual sobre un tema. Un buen mapa no solo te enseña los territorios que ya conocemos, sino que, y esto es lo importante, te señala con precisión las zonas que están sin explorar. Esas son las fronteras del saber. Y una cosa que es fundamental es no confundir esto con el marco teórico. Es un error súper común. Para que quede claro, el estado del arte se centra en el qué. ¿Qué evidencia empírica reciente existe sobre este tema? En cambio, el marco teórico es el cómo. ¿Cómo vamos a interpretar esa evidencia? ¿Qué lente teórica vamos a usar? Uno, el estado del arte, mapea el terreno. El otro, el marco teórico, nos da las herramientas para analizar ese terreno. Bien, pasemos ahora a su función. Ya sabemos qué es, pero ¿por qué es una pieza tan absolutamente insustituible en todo el engranaje de la investigación científica? Bueno, pues la respuesta es que es el auténtico motor de la investigación. Por un lado, fundamenta la justificación, es decir, demuestra por qué nuestro estudio es necesario y no una simple ocurrencia. Por otro, define la novedad, sitúa cuál va a ser nuestro aporte único. Y finalmente garantiza la coherencia, asegurándose de que todo el diseño, desde el problema hasta el análisis, esté perfectamente alineado y tenga sentido. Quizás su función más estratégica es esta, identificar las brechas de conocimiento, esos huecos en el mapa. Pero ojo, no basta con decir, sobre esto falta investigar, hay que ser mucho más preciso. ¿Faltan datos en un contexto específico? Eso es un vacío empírico. Las teorías que tenemos se quedan cortas para explicar el fenómeno, es un vacío teórico. Los métodos que se han usado hasta ahora son flojos o están anticuados, pues tenemos un vacío metodológico. Cada tipo de vacío va a exigir una respuesta investigadora diferente. Y todo esto nos lleva a un concepto clave, la trazabilidad metodológica. Un buen estado del arte es como la columna vertebral de la investigación. Se asegura de que haya un hilo lógico que conecte el problema con los objetivos con el método y el método con los resultados que esperamos. Es en esencia un control de calidad que impide que nuestra investigación sea un conjunto de piezas sueltas sin conexión. Bueno, ya hemos visto el qué y el por qué. Ahora vamos a lo práctico, al cómo. Vamos a desglosar la metodología para construirlo. Y como en todo buen proceso, empezamos por la planificación. La planificación es sencillamente crucial. Primero de todo, delimitar el problema. Hay que ser súper precisos definiendo el fenómeno, la población y el periodo temporal. Segundo, formular preguntas de revisión. ¿Qué es exactamente lo que necesitamos saber? Y tercero, diseñar una estrategia de búsqueda. Esta estrategia tiene que ser clara y, muy importante, replicable. La transparencia es un pilar de la ciencia. Mirad, aquí tenemos un ejemplo muy concreto de cómo se ve una de estas estrategias. Esto no es poner un par de palabras en un buscador y a ver qué sale. Para nada. Es una cadena de búsqueda estructurada que usa operadores booleanos como AND y OR para afinar el tiro. Con OR combinamos sinónimos para ampliar la búsqueda y no dejarnos nada. Y con AND nos aseguramos de que todos los conceptos clave que nos interesan estén presentes en los resultados. Muy bien. Ya hemos planificado y ejecutado la búsqueda y tenemos la materia prima, un montón de literatura relevante. ¿Y ahora qué? Pues ahora empieza la fase del análisis crítico. Vamos a ver qué hacemos con toda esa información. El análisis también tiene que ser sistemático, por supuesto.
Primero, filtramos las fuentes usando criterios de inclusión y exclusión muy claros. Queremos calidad y relevancia. Después, extraemos la información clave en una matriz para poder organizarla y compararla. Luego viene el paso, para mí, más importante: sintetizar. Aquí es donde construimos un argumento, donde conectamos ideas y tejemos una narrativa. No nos limitamos a describir un artículo detrás de otro. Y finalmente, declaramos la brecha. Es decir, formulamos explícitamente cuál es el hueco que nuestra investigación va a llenar. Una matriz de extracción como esta es básicamente el antídoto contra el caos de tener cientos de notas sueltas. Es una herramienta potentísima para organizar la evidencia de forma metódica. Nos permite comparar estudios de un vistazo, identificar patrones, ver contradicciones y, sobre todo, visualizar cómo cada pieza del puzzle encaja o no con nuestra propia pregunta de investigación. Venga, hablemos ahora del control de calidad. ¿Qué es lo que diferencia un trabajo riguroso y profesional de uno superficial? Vamos a comparar las buenas prácticas con algunos de los errores más frecuentes. Aquí tenemos el contraste, blanco sobre negro. A la izquierda, las señales de un trabajo bien hecho. Una búsqueda transparente que cualquiera podría replicar, una síntesis que es crítica, no descriptiva, y una conexión directa con los objetivos. Y a la derecha, las señales de alarma que hay que evitar a toda costa, resúmenes que no analizan nada, criterios de búsqueda que nos explican, y sobre todo, esa conclusión tan vaga de «se necesita más investigación». Eso, sin especificar el qué, el cómo y el por qué, no aporta absolutamente nada. Y con esto llegamos ya a la conclusión, al propósito final de todo este trabajo. Vamos a atar todos los cabos sueltos para ver cómo pasamos de identificar un simple vacío a generar conocimiento nuevo de verdad. Si hay que quedarse con una sola idea de todo esto, que sea esta. El estado del arte no es un capítulo de relleno ni un trámite burocrático. Es el acto intelectual que coge un tema de interés general y lo transforma en un problema científico específico, investigable y relevante. Es, ni más ni menos, que el verdadero punto de partida de la ciencia. Al final del día, todo este esfuerzo metodológico tiene un objetivo principal, una función número 1: posicionar la contribución única de nuestro estudio. Nos permite decir con total confianza y basándonos en la evidencia: esto es lo que se sabe, esto es lo que falta por saber, y aquí, precisamente aquí, es donde mi investigación va a aportar valor. Y cerramos con esta pregunta, que en realidad es una invitación a la reflexión. Ahora que se conocen las herramientas para mapear el territorio del conocimiento, la cuestión fundamental es ¿qué contribución específica, novedosa y necesaria va a hacer una nueva investigación? Porque esa, al final, es la pregunta que todo este riguroso proceso nos ayuda a responder.